Recording progress. Ya, por ahí hay un micrófono. Qué momento, dirían por ahí. Bueno, pues bienvenidos a la quinta sesión de nuestro taller Herramientas para el Estudio Bíblico. Creo que lo mejor, no creo, es que lo dicen las Escrituras, ¿verdad? Lo mejor que uno puede estar haciendo es conocer y profundizar más de nuestro querido Dios. Bienvenidos a todos. Espero que Dios siga bendiciendo su estudio bíblico y siga acercándoles a Cristo. Omar Camacho, ¿te acuerdas de las preguntas que debemos hacer para ser un buen observador? Tal vez una que te acuerdes. Cuando diga quién, es buena. Vale, no tienes tu micrófono, Omar. Una de las preguntas para ser un buen observador. Discúlpenme, pero ahorita no. No, ok. Muy bien. Bueno, esa está bien. Alguien que quiera apoyarnos con 3 preguntas, 4 preguntas, una pregunta de las que debemos hacer como ¿Quién, cómo, cuándo y por ¿Para qué? qué? ¿Cuándo? quién, ¿Cómo? cómo, cuándo, ¿Por por qué? qué, quién, ¿Cómo? cómo, cuándo, por ¿De qué, qué trata? ¿Dónde? Ujú. dónde, Todo. ¿Quiénes están incluidos? Ajá. ¿De quién, quiénes qué, están? cuándo, dónde y cómo, ¿Cómo? ¿verdad? Y por ¿Cómo ahí, y por qué? Ujú. ¿Y por La qué? idea ¿Para es, qué? ¿y para qué? Excelente, excelente. La idea es entender qué dice el texto, ¿verdad? Esa es la tarea de todo observador. ¿Qué dice el texto? Y para ello son esas preguntas. Ahora bien, vamos a ver, queridos hermanos, pistas que debemos buscar para ser buenos observadores y también para interpretar. Ya estamos un poquito ahí viendo lo que es la interpretación. Entonces, vamos a ver pistas que debemos buscar para ser buenos observadores. Entonces, lo que tú vas a hacer cuando agarras la Biblia y ya con estas preguntas de observación en la mente, entonces vas a tomar tu mano y la vas a poner enfrente de ti, ¿ok? Entonces, antes de estudiar la Biblia y tú vas a decir, bueno, oras por la dirección del Espíritu Santo, pones tu mano enfrente y tú vas a querer, bueno, ¿y ahora de qué se trata este culto raro de ver mi mano antes de estudiar? No, no, porque le vamos a poner un nombre a cada uno de nuestros dedos y hoy vamos a ver de qué manera va a hacer este ejercicio. Vamos a ver 2. El primero es enfatizar. Cada vez que tú veas tu pulgar, ¿verdad? Y estés ya bien dorado para estudiar tu Biblia y veas tu pulgar, dices, voy a buscar qué enfatiza la Biblia. ¿No? ¿Qué enfatiza la Biblia? Porque cuando nos acercamos a la Biblia, sin saber qué estamos buscando, puede pasar muchas horas leyendo las escrituras sin avanzar en nuestro conocimiento de Dios, sin avanzar en la profundidad del estudio bíblico y sin sacar esas pepitas de oro de verdades que van nutriendo nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque llegamos sin saber qué buscar. Es como cuando vamos al médico y dices, y tú no puedes llegar al médico y decir, me siento mal. Ah, bueno, se va a tomar tal medicamento. No. ¿Qué le duele? Ah, la garganta. ¿Desde cuándo? ¿Qué siente al comer, al tomar agua? Sí, al comer. Ok, abra la boca. El doctor ya sabe qué está buscando. Cuando abre la boca, él ve un montón de cosas que nosotros tal vez no sabemos, porque no sabemos qué ve él, pero él sí está muy consciente, ve inflamado, ve irritado, ve aquello, ve lo otro, cierra la boca, se va a tomar tantas cosas. Ah, ok. Él sabía qué buscar. Entonces, en el estudio bíblico es lo mismo. Debemos saber qué buscar cuando estudiamos las escrituras. Recuerda que las principales preguntas y la principal pregunta de un observador es, ¿qué veo? Así es simple, ¿qué veo? Somos detectives, hermanos. Somos investigadores de la Biblia. Buscamos pistas. Cada detalle es importante. Entonces utilizaremos nuestra mano
para recordar las pistas que debemos buscar al estudiar la Biblia. Hay una pregunta por cada dedo y otra para la palma de la mano. Es decir, serán 6 pistas que vamos a buscar cada vez que estudiamos la Biblia, aparte de las preguntas de observación, ¿no? Entonces es un buen ejercicio y pones tu mano y el pulgar se llamará, pues, énfasis, ¿no? Lo que las palabras, conceptos, personas enfatizadas en las escrituras, ¿no? Las cosas que son enfatizadas. Miren, hermanos, el Espíritu Santo, voy a cerrar sus micrófonos porque a veces como que se encienden y se escucha como que están comiendo chicharrón, pero no es eso, son las hojas de los cuadernos. Pero de todos modos uno termina con antojo de chicharrón. Bueno, entonces uno está buscando qué está enfatizando las escrituras. Recuerda, tu pulgar será enfatizar. El Espíritu Santo muchas veces va a enfatizar algunos conceptos o algunas cosas o algunos personajes o algunos patrones o algunas palabras porque el Espíritu Santo quiere que entendamos las escrituras y entonces Él utiliza guiando a los autores para que al momento de escribir sean estas herramientas obvias para los lectores. Entonces vemos que a veces Dios enfatiza ideas, eventos, personas y algunas otras cosas. Y hay que buscar entonces nosotros lo que el Espíritu Santo está enfatizando en las Escrituras. Una de ellas es que la manera de enfatizar es la cantidad del espacio. Cantidad de espacio. ¿A qué me refiero con cantidad de espacio? Bueno, un libro puede enfatizar o destacar al proporcionarnos una cantidad de espacio en su narrativa. Pongamos el ejemplo, ahí lo ven, Génesis, ¿verdad? Ahí está, Génesis. En Génesis se puede dividir en 2 partes, creo que lo hemos visto. Génesis 1 al 11, ¿qué es? Pues es la historia completa de la humanidad. Ahí vemos grandes eventos universales. Vemos la creación del mundo, la creación de todo un cosmos y cómo Dios le da a ese caos un cosmos, un orden divino. Vemos del 1 al 11 también la historia de la humanidad, el comienzo de la humanidad, una catástrofe como la del diluvio. Vemos el pacto que, bueno, no, eso no lo vemos ahí, ¿verdad? Vemos más bien el diluvio, vemos la creación, vemos la caída de la humanidad, el pecado, la muerte y las consecuencias cósmicas del pecado entran a la humanidad. Vemos también la torre de Babel y ahí pues nacen las naciones, los idiomas. Entonces, mira, ¿cuántos miles de años ocurren del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis? Pues son muchos, es la historia de la humanidad. Pero a partir del capítulo 12 al 50, ya la narrativa cambia. Y la narrativa ya no se enfoca en la humanidad en general, se va a enfocar en la historia de los patriarcas. Específicamente en 4 personas, que es, ¿quién es el primero? ¿Alguien lo recuerda? Abraham, Abraham. Después, su Isaac, hijo Isaac. Después, Jacob, Jacob, Jacob. Y después, José, José. Y está José y Judá, ¿verdad? Ahí como que entre los dos. Pero tomemos esos 4 patriarcas. Es decir, fíjense, 11 capítulos nada más para la historia de la humanidad y del capítulo 12, el capítulo central, centro teológico de las Escrituras, capítulo 12, el pacto con Abraham, hasta el capítulo 50 se enfoca nada más en 4 personas en una familia, de la humanidad a una familia. Entonces aquí en cantidad de espacio, el Espíritu Santo me está haciendo énfasis en qué, en la humanidad o en los patriarcas.
En el plan de Dios. En los patriarcas, ¿verdad? En los patriarcas son mucho más versículos en que le dedica la Biblia a los patriarcas que a la historia de la humanidad. Entonces vemos el énfasis que el Espíritu Santo, hacia dónde debemos enfocarnos en Génesis. Mira, hace un énfasis muy claro en dónde, porque podríamos pasar días enteros debatiendo qué pasó en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y ya solo en esos dos primeros versículos de la Biblia podemos pasar horas hablando de eso. Pero el énfasis que el Espíritu Santo le da a la narrativa de Génesis es los patriarcas. Entonces aquí vemos cómo enfatiza las escrituras y me da una clave para entender hacia dónde debo dirigir mi atención en las cosas que son enfatizadas, ¿no? ¿Y qué es lo más importante de Génesis, según el Espíritu Santo? Pues la familia que Dios escogió para que fuera su pueblo, porque de ahí vendría la bendición de todas las naciones. ¿A quién se refiere o quién podría salvar todas las naciones? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Jesucristo. el énfasis que me da el Espíritu Santo de Génesis no es sobre los dinosaurios o si en Génesis 1 y 2 qué pasó y Adán y Eva, pero la tierra, habrá habido algo atrás y empiezan incluso a aparecer teorías bastante extrañas y tú dices, bueno, eso está bien, hay que preguntarnos. Génesis 1, versículo 1 a los primeros versículos son extraordinarios, son la creación, ¿verdad? Pero el énfasis es que viene el Mesías y viene de una familia y vendrá a ser bendición de todas las naciones, tanto así que tú eres parte, hermano, de esa bendición. Y puedes leer Gálatas y ver cómo tú estás ligado a Abraham por la fe, porque Dios te bendijo por medio de Jesucristo. Y eso ya aparece, ese énfasis en Génesis, imagínate. Entonces, dedo pulgar, ¿cómo se llama? Énfasis. Enfatizar. Enfatizar. Enfatizar, ¿no? El espacio que revela las escrituras. ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver qué viene acá. Ahí está. El énfasis está en los patriarcas. Pero ¿qué tal Mateo? Bueno, Mateo, vemos acá, perdónenme, tiene 1062 versículos, ¿no? Si quieres, eres muy curioso, puedes pasar esta noche leyendo, contando los versículos de Mateo, ¿verdad? Bueno, pero 342 versículos le dedica a los discursos de Dios, de Cristo, de Dios encarnado, de Cristo, de la palabra. Díganme ustedes, ¿qué énfasis tiene el Evangelio de Mateo? A lo que decía Jesús. Los discursos de Cristo, los discursos de Cristo. Es decir, ¿cómo empieza Mateo? Con narrativa. Y ya, ¿cuál es el primer discurso que aparece en Mateo? Muy, muy, muy popular. Sermón del Monte. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Aparece en el capítulo 5, después de una narrativa, y es el Sermón del Monte. Termina por ahí del capítulo 7, más narrativa, 10 milagros y otro discurso, el segundo discurso, capítulo 10, el discurso misionero. Ok. Y después más narrativa, después del discurso narrativo hay una controversia, hay rechazo de Jesús y después llega el tercer discurso, hermanos, un discurso parabólico del reino de Dios. Empieza Jesús a hablar en parábolas y nos empieza a enseñar en parábolas a partir del capítulo 13. Es el tercer discurso de Jesús. Después viene más narrativa, empieza el ministerio, hay una recepción de Jesús en Galilea y aparece el cuarto discurso, el discurso escatológico, ¿no? El discurso de las cosas por venir, ¿no? Muchas enseñanzas ahí de lo que vendría. Después hay narrativa y después en el capítulo 24 y 25 el discurso del Monte de los Olivos. Incluso, hermanos, ustedes pueden bosquejar así
el Evangelio de Mateo por los discursos de Cristo. Primer discurso, el Sermón del Monte. Segundo discurso, capítulo 10, el sermón misionero, capítulo 10. Capítulo 13, el sermón de las parábolas, parabólico. El cuarto es el discurso escatológico. Y después, y el último, el discurso en el Monte de los Olivos. Entonces, hay un énfasis en los discursos de Cristo en Mateo. ¿Hacia dónde nos enfoca el libro de Mateo por naturaleza, hermanos? A los discursos de Jesús. ¿Y qué pasa con todos los evangelios? ¿Cuánto espacio y a qué le dedica más espacio los evangelios? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? Veamos. Mateo. Miren, es que hay mucha ceniza por el volcán acá. Mateo, ¿cuántos capítulos tiene? 28. 28. Ok, 28. Bueno, 28 capítulos. 8 de los 28 capítulos, y vamos a ponerle acá, 8 de los 28 capítulos hablan de una semana, ¿no? Imagínense. Es decir, que un tercio de Mateo se está enfocando ¿en qué? En la pasión o en el sacrificio del Señor Jesucristo. Un tercio del Evangelio va a poner un énfasis en una semana. Es que ¿cómo puede ser posible, no? Jesús de 30 años, queremos saber de su vida. Ok, sí te voy a decir algo del nacimiento, algo del ministerio, pero te voy a enfocar más en qué, en el sacrificio de Cristo. Bueno, un tercio es bastante. ¿Qué pasa con Marco? El Evangelio de Marco tiene ¿cuántos capítulos? 16. 16 capítulos. Bueno, a partir del capítulo 11 al capítulo 16, se enfoca en una semana, ¿no? Es decir, un tercio de Marcos se está enfocando en esta última semana, en la pasión de Cristo, hermanos. Es decir, sí es importante. Un tercio está enfocándose en la pasión de Cristo. Pero ¿qué pasa entonces con Lucas? Lucas tiene 24 capítulos, perdón, 6 de 16 Marcos, ¿no? No del 6 al 16, no. 6 versículos, 6 capítulos de Marcos, que tiene 16 capítulos enfocados en la semana de la pasión de Cristo. Lucas, que tiene 24, bueno, pues ahí también 6 de 24 capítulos de Lucas se enfocan en una semana. Un cuarto del Evangelio de Lucas se está enfocando en la pasión y el sacrificio de Cristo. Juan, el Evangelio de Juan, ¿cuántos capítulos tiene Juan? 21. 21 capítulos que tiene Juan. Pues fíjense, del 9 capítulos de 21, casi la mitad, estamos hablando, se enfoca en una semana. Y no solo eso, hermanos. Juan, del capítulo 13 al 19, 7 de esos 9 capítulos enfocados en la pasión de Cristo, se enfoca en 24 horas de Jesús. Imagínate, ¿no? 7 capítulos enfocados en 24 horas de Jesús. ¿Hacia dónde nos enfoca o qué énfasis tiene el Evangelio de Juan? La muerte y la pasión de Cristo. Es decir, que la cantidad de espacio que le dedica a un tema, a un personaje, a un hecho, las escrituras, es un énfasis que pone el Espíritu Santo y que nosotros debemos estar pendientes para no perdernos y pensar mil cosas. Cuando tú terminas un evangelio de leer, el Espíritu Santo ya te enfocó. ¿En qué? Muchos aspectos de Jesús, pero un énfasis, a ver, pulgar, ¿en qué? En énfasis en la pasión de Cristo, en su sacrificio. En otras palabras, hermanos, 29
De los 89 capítulos de los evangelios, una tercera parte de todos los evangelios se enfocan en una semana. Es importante entonces enfocarnos en esa semana. ¿Por qué? Porque de la vida de 33 años aproximadamente y el ministerio de 3 años de Jesús, resulta ser que hay un énfasis en la última semana de Cristo. Entonces se dan cuenta qué importante es saber qué buscar en las escrituras, y el énfasis o enfatizar nos ayuda mucho a entender hacia dónde nos está señalando el Espíritu Santo. Por eso no es de extrañarse que un erudito define un evangelio como una narrativa de la pasión con una introducción larga, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo nos va a narrar la pasión de Cristo, pero nos va a poner algo de contexto. Que claro, es un punto de vista personal del erudito, ¿verdad? No quiero decir que sea así, pero es curioso porque él entendió que el Espíritu Santo hace un énfasis en la última semana de Cristo. ¿Cuál es el énfasis entonces que el Espíritu Santo le da, por ejemplo, a Génesis? Bueno, es que de esa familia es la genealogía de ¿quién? De Cristo, de Cristo. ¿Y cuál es el énfasis que hace Mateo en los discursos de Cristo? ¿Y cuál es el énfasis que le hace todos los evangelios la última semana de Cristo? Y así, si estudias todos los libros, te darás cuenta que el énfasis que le da a las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es apuntarnos hacia Cristo. ¿Y cómo podemos sacar esa conclusión? Por el énfasis que le da el Espíritu Santo a enfocarnos en la obra y en la persona de Cristo. ¿Qué tal con Efesios, no? O en sí, con las epístolas de Pablo? Frecuentemente encontramos en las epístolas de Pablo dos secciones. La primera sección, que es teología, y la segunda sección, que es práctica. Y así Pablo va a dividir sus epístolas. Una epístola que es pues bastante nivelada, por decirlo así, es la de Efesios. Los primeros 3 capítulos de Efesios son doctrina, doctrina pura, doctrina seria. Estamos viendo en los primeros 3 capítulos y nos dice Pablo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en su iglesia y en el creyente. Lo que el Espíritu Santo actúa y cómo actúa y qué nos garantizan los creyentes. Lo que ha hecho la obra de Cristo en la vida de los creyentes, en su iglesia. Y entonces vemos 3 capítulos de doctrina. Aquí el Espíritu Santo da un énfasis ¿a qué? A la doctrina. Pero después, en los siguientes 3 capítulos, del 4 al 6, nos dice entonces el énfasis es la práctica. Son 3 capítulos dedicados a poner en práctica la doctrina de los anteriores 3 capítulos. Entonces vemos que es muy balanceada esta carta en teología y práctica. Colosenses es muy parecida. Pero ¿qué sucede con Romanos? ¿Será el mismo énfasis? Pues no. Romanos, vemos aquí que la porción teológica de Romanos tiene 11 capítulos de teología. Romanos es una hermosa exposición del Evangelio, de la obra salvífica de Cristo. Hay temas fíjense, es como otro énfasis en la última semana de Jesús. ¿Por qué? Porque por medio de la muerte de Cristo, de su sacrificio, Romanos nos muestra doctrinas como la propiciación, la redención, la justificación, la santificación, la adopción. Todas esas doctrinas aparecen en los 11 primeros capítulos. Toda la doctrina cristiana, ¿no? Sí, realmente es un resumen, una constitución de las doctrinas salvíficas del cristianismo. Las encuentras en los primeros 11 capítulos de Romanos. En verdad, cuando vemos que se están desviando los hermanos, siempre vamos a Romanos. Entonces, si alguna vez te dijimos, oye, léete Romanos, dices, ya sé por qué no. Bueno,
Entonces, aquí el Espíritu Santo está enfatizando en las doctrinas salvíficas de Cristo. Siempre pregúntate cuánto espacio le dedica el Espíritu Santo aquí a la doctrina. Y después recordemos el capítulo 12, ¿verdad? Qué hermoso. Es más, ¿cómo comienza el capítulo 12? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Es un capítulo eh, muy citado. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que prestéis. Y entonces, ahí en Romanos 12, ya empieza la praxis. Y del Romanos 12 solo son 5 versículos dedicados a la praxis, a la práctica. Entonces, díganme, ¿Romanos tiene teología? Claro. ¿Y qué porción de teología tiene? Grande, ¿no? ¿Del 1 al 11? Del 1 al 11, más de la mitad. Es decir, para, Terceras partes. ¿sí? Entonces, ¿será importante la teología para el Espíritu Santo? Sí, Sí. Claro. A veces decimos, no, es la práctica, aquí es la acción. No vamos a engordarnos espiritualmente con teología. Aquí hay que hacer. Ok, vamos a hacer cosas. Oye, ¿y qué hacemos? Y empiezan las ocurrencias. ¿Por qué? Porque no fueron a la teología, pero el Espíritu Santo nos muestra cosas diferentes. El Espíritu Santo nos muestra en las epístolas que primero por la cantidad de espacio que le dedica la teología es importante y la cantidad de espacio que le dedica la praxis. Entonces, hermanos, pongan énfasis, su pulgar, enfatizar. ¿Qué está enfatizando? Las escrituras, ¿no? A veces ya bueno, vamos a ver acá. Siempre pregúntate cuánto espacio le da al tema. ¿Qué está enfatizando el autor? Porque al final el autor original es Dios, que ha inspirado su texto en los textos originales, pero que guía con su espíritu a los escritores. Y el énfasis, hermanos, que le hace los escritores no está ahí de balde. Dios está haciendo un énfasis. Entonces, ¿qué buscar cuando estudiamos la Biblia? Pues énfasis. Pero a veces en ese énfasis ya el autor te lo pone muy fácil. Ya te declara el propósito del libro, ¿no? Ya el autor dice, bueno, vamos y te voy a dar el propósito del libro. Y eso aparece un gran ejemplo que usamos mucho, es el ejemplo de Juan. Y entonces el escritor bíblico suele enfatizar sus puntos cuando nos dice directamente el propósito. ¿Cuál es el propósito de Juan? ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Está ahí lo tienen ahí. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo, pero, pero, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué hermoso, muchas gracias. Qué hermoso, hermanos, ¿no? El autor ya nos presenta el propósito, el énfasis por el cual el Espíritu lo guió a escribir ese hermoso evangelio. Quiere mostrarnos que Jesús es el Señor, el soberano, para mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, y por lo tanto es digno de poner toda nuestra confianza en Él. Y eso nos lleva a tener vida eterna en su nombre. Y serán esos temas principales que veremos en el transcurso del Evangelio. Y le dará énfasis el Espíritu Santo, el Evangelio, a estas verdades. Y bueno, pero fíjense, el Espíritu Santo también hace que el propósito esté declarado en el texto. Otro es Lucas 1, del 1 al 4, nos declara el propósito del libro, ya que muchos intentaron compilar un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido de todos certificadas,
según nos las transmitieron, pero nos las transmitieron los que desde un principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, me pareció bien también a mí, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden a ti, excelentísimo amigo de Dios, que es Teófilo, ¿no? Aquí es la versión textual, para que conozcas la solidez de las enseñanzas en que fuisteis instruido. Es decir, primero, aquí hay muchas cosas, no me voy a detener mucho. De hecho, solo las voy a señalar. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Pero mira cómo trabaja la inspiración. Dios utilizó la investigación de Lucas para que sea un libro inspirado por Dios. Y entonces aquí es muy bueno, es muy especial eso. Pero, ¿cuál es el énfasis de Lucas? Confirmar y edificar. Confirmar para que conozcas la solidez de las enseñanzas en las que fuiste instruido. Entonces, el Evangelio de Lucas, si tú requieres confirmar y edificar una vida, un ministerio en la enseñanza que nos damos llamado discipulado unos a otros, pues Lucas es un buen punto porque el Espíritu Santo le va a dar un énfasis a todo ese texto para que sirva como confirmación y edificación a los creyentes. ¿Qué tal? Proverbios. Proverbios también nos declara el propósito. En Proverbios 1, del 2 al 6, ¿quién lo puede leer en voz alta? Aquí está en la pantalla. Yo, Sí, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. muchas gracias, mi hermana. Fíjense, lo importante del para. Ese es el propósito declarado desde el comienzo que vas a encontrar en los proverbios. ¿No da ganas ya de estudiar proverbios? ¿No da ganas de enseñar Lucas? ¿No se nos antoja estudiar los evangelios y poner un énfasis en nuestra vida en la muerte y resurrección de Cristo? Bueno, pues esa era la intención del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos. Estos son los beneficios que nos da Proverbios. El resto de los proverbios sigue estas premisas. Desde el principio nos declara los propósitos del libro de Proverbios. Es decir, el Espíritu ya nos deja el énfasis que tiene el libro de los proverbios. Pero yo les pregunto, ¿quién es el consejero admirable? ¿Quién es la sabiduría de Dios? No qué es la sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo. ¿Cuál es el énfasis de Proverbios, verdad? Entonces, vemos, hermanos, que el Espíritu Santo va a poner un énfasis hacia dónde quiere dirigirnos. Y nosotros, cuando nos acerquemos a las Escrituras, por eso, ora por la dirección del Espíritu y ve tu mano y recuerda, pulgar es enfatizar. ¿Qué enfatizó el Espíritu Santo, no? Qué ejercicio más raro, pero nos ayuda mucho. Ay, ¿qué es esto? Subtítulos, no sé qué apreté. Vale. También la manera de enfatizar de forma literaria que el Espíritu Santo utiliza es el orden. Aparece ciertos aspectos con orden en las Escrituras y tienen un sentido, tienen un por qué aparecen en ese orden. Ya vimos que la manera de enfatizar es la cantidad de espacio, el propósito declarado, pues ahora también enfatiza por medio del orden. Génesis 2. Recordemos Génesis 2. ¿Dónde se encontraba el hombre?
En el jardín del huerto. ¿Cómo? En el jardín del Edén. En el jardín. En el jardín llamado Edén, en el huerto, ahí hay un aspecto teológico también. Y hay un orden, también lo podemos ver un orden. Fíjense, Dios crea ¿qué? Los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra es todo. Después se enfoca en ¿qué? En la tierra. Después se enfoca en el jardín, en el Edén. Después se enfoca en el huerto, en el jardín del Edén. Es decir, cómo va el orden de lo general a lo específico, es una manera de poner énfasis del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo pone énfasis? Pues está en ¿qué era el Edén? El lugar de encuentro del hombre con Dios. Ese no era, ay, los árboles tan bonitos, no. El enfoque teológico de ese orden es Dios se quiere encontrar con el hombre y puso un lugar para encontrarse con él. Después, en la siguiente narrativa, ¿dónde se encontraría Dios con su pueblo? En el En el Antiguo Sinaí. Testamento. Sí. ¿Mande? En el Sinaí. Le narra, bueno, le da más bien se le presenta a Moisés, pero cómo seguirá, el Sinaí se queda ahí, cómo estará, en dónde se encontrará el pueblo de Dios con Dios, cuando se mueve En el monte. En el templo. En el tabernáculo. en el tabernáculo y después el templo, ¿verdad? Es decir, sí hay un enfoque. ¿Dónde se encuentra Dios con el hombre? ¿Y cómo lo encontramos con el orden de lo general a lo específico? Pero bueno, aquí es otro orden. Vamos ahora con Génesis. Está el hombre, está en el jardín, está en el huerto. Después que dice en Génesis 2:15, tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, el hombre no era como cuando te quieren vender vacaciones, está en una hamaca, en un lugar así, tú dices, wow, esto es hermoso. Está trabajando el hombre, está cultivando, está guardando la creación, está trabajando en el jardín del Edén, está llevando su propósito acá. Bueno, ahí está, capítulo 2 de Génesis, pero Génesis 3, ¿qué hecho pasa en Génesis 3? La La caída del hombre. Caída. La caída del hombre, ¿no? Y entra una maldición a la creación, que es el pecado y las consecuencias del pecado. Sin embargo, muchas personas piensan que el trabajo es parte de la maldición. Y muchos entienden así como, mira, el trabajo cansado y el trabajo, aquello y lo otro, es la maldición por la caída de Dios. De la caída de Dios, perdón, no va a caer, sino la caída del hombre, que se aleja de Dios y cae en pecado. Pero ¿saben qué? El orden nos arroja luz y no admite esa interpretación, hermano. No admite esa interpretación porque antes de la caída ya aparece el trabajo, el hombre está cuidando y cultivando. Entonces, si a veces llegan doctrinas raras y uno no está, y me agarró desarmado, bueno, voy a observar. Que con que el trabajo es fruto del pecado. No, mira, mira en qué orden aparece. Antes de la caída, en el capítulo 2, ya aparece el trabajo, ¿no? Entonces, no es admitible esa interpretación simplemente por el orden. Fíjense qué importante. Por eso, pulgarcito, ¿qué nos dices? Pues hay que ver en qué enfatiza el Espíritu Santo, ¿no? Vemos en Lucas, Lucas 3, pues Jesús es bautizado, ¿verdad? Él y es bautizado, el Espíritu Santo lo va a dirigir ¿a dónde? A Lucas 4, es decir, a la tentación. Notemos el orden. En el capítulo 3
Cristo es aprobado por el Padre. Ustedes recuerdan, ¿no? Esa voz que surge, que emana pues del cielo, aprobando a Cristo. El Padre aprueba al Hijo. Y después en la tentación, Cristo es probado por Satanás. Entonces, sí, el orden nos arroja nos acerca a una interpretación. Nos da, el orden sí es significante, sí nos arroja luz para poder interpretar. Mira, el ministerio de Cristo empieza ahí, ¿no? Y empieza entonces Satanás a atacarlo de una manera que no lo dejó de atacar, ¿eh? No creas que solo fue ahí en el desierto. Entonces, el orden es significante. Y nada más de hacerle caso al pulgar, ¿no? Es enfatizar. Vemos en Lucas 6, 14, 16. ¿A quién lo puede leer, por favor? En voz alta. A Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo de Alfeo y a Simón, el llamado Celote, a Judas de Jacobo y a Judas Iscariote, quien llegó a Ser el traidor. Ahí está. Muy bien. Fíjense el orden, hermanos. Pregúntense, ¿quién es mencionado primero? ¿No? ¿Quién es el portavoz de los apóstoles? ¿Se acuerdan? ¿Quién está en par? ¿Quién con quién, verdad? Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Da un orden y sí nos arroja luz, hermanos, en el ministerio de Cristo. ¿Quién es el último? El Espíritu Santo, Judas. exactamente, utiliza el orden para enfatizar. Y entonces el orden sí nos ayuda mucho porque el orden es significante, sí nos arroja algo, luz en la interpretación. Entonces, por medio de la elección que el Espíritu Santo coloca a personas, eventos, ideas similares, pues nos va a llamar la atención hacia algo. Presta atención, hermano, al orden. Te puede ayudar mucho a entender el texto, las cosas porque tal vez el Espíritu Santo está enfatizando algo que necesita tu vida, que necesita tu mente, que necesitas descansar en ello, que tu corazón está sediento de ello. Y mira, el Espíritu Santo haciendo un énfasis para que hay salud. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el dedo pulgar ahora? Enfatizar. 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 Y al otro dedito se le va a llamar repetidas. Repetidas. Es decir, todas las cosas repetidas es una manera en que el Espíritu Santo nos quiere mostrar las verdades más profundas de Dios. La repetición es una herramienta muy fuerte para la enseñanza. De hecho, pues aquí ya se saben de memoria las preguntas que te hacen un buen observador. Pero esas preguntas, si no las aplicas, no sirven de nada, ¿verdad? Realmente tienes la teoría de ser una observación, ser un buen observador, pero si no las aplicas, hasta se irán olvidando. Pero hay que repetirlas, ¿no? Hay que repetirlas, porque repetición es una forma de enseñanza. ¿Has notado cuántas cosas Jesús le repite a sus discípulos? Y tú dices, bueno, ¿por qué está ahí eso? Porque el Espíritu Santo utilizó esa forma de enseñar de repetir, repetidas. Y va a repetir términos, y repetirá frases, y va a repetir cláusulas, y va a repetir personajes. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Que el Espíritu Santo está enseñando
de una manera de repetir, Entonces, los evangelios registran, hermanos, un ejemplo, registran una repetición de Jesús y tú la vas a reconocer. Jesús dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué cosa? Que oiga. Que oiga. Que oigan lo que el Espíritu dice en las iglesias. Ok, bueno, muy bien, ya hasta te sabes el resto y en dónde, ¿verdad? Es decir, aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto aparece 9 veces en los evangelios. 9 veces en los evangelios, pero la referencia que usó nuestra hermana aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis aparece 7 veces cuando va el mensaje a las iglesias, ¿no? Aquel que tenga oídos para oír, que oiga. Ok. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús por medio de repetir? Pues es para que lo tengamos presente y no se nos olvide. Doctrina. Oírlo, ¿verdad? Sí, hay que oírlo. ¿Y por qué estudiar la Biblia? Es importante oír. Es crucial oír, tanto que lo repitió Jesús y lo repitió. Poner atención. Poner atención, oír. Ahora bien, oír tiene que ver con hacer, con obedecer, así va de la mano. Pero oír no solo viene de Jesús, ya venía el Espíritu Santo enseñándonos lo importante que era el oír. ¿Alguien de aquí se recuerda cómo empieza el Shema, la oración que los judíos piadosos recitan 3 veces al día? Escucha. Así es. Oye, escucha Israel. Mira qué importante era para Señor, Dios Dios, el uno solo pueblo. Él. Ajá, exactamente. Y desde, lo vemos en el desierto, el pueblo de Dios, ¿cuántas veces Dios les repitió? Escuchen. Repetir, sí, nos enseña, es una manera de enseñar. Lo podemos ver en el Salmo 136, ¿no? Las escrituras constantemente va a repetir términos, frases, y aquí lo vemos en el Salmo 136, solo versículo 1 al 4, para que nos demos idea. ¿Quién lo puede leer, por favor? En voz alta. Yo. Sí, Dice la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan, hermanos? sí, perfecto. Ok. Dice, alabad a, Ya ve. a Yahvé, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Elohim de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Eso es. Amén. Y dinos, ya que tienes el micrófono, ¿cuál crees que es el énfasis que le da el Espíritu Santo a estos versículos? ¿Hacia dónde quiere que nos enfoquemos? Eh, en ser agradecidos en la misericordia de Dios, o sea, dar gloria y honra a la misericordia de Ok. Dios. ¿Cómo sé que estás en lo correcto? Alabad, alabad, alabad al único. Para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Para Es siempre que es su dice misericordia. 4 veces misericordia. ¿Mandé? Es que dice 4 veces misericordia. Exactamente. Y Exactamente. entre Se repite. Ahora, si lees todo el Salmo, aparece más veces. Cuando acabas, en cada versículo aparece. Entonces, cuando acabas de leer el Salmo, te queda algo muy claro. Su gran misericordia perdura para siempre. Y te ahorraste ir al seminario porque el Espíritu Santo utiliza repetir. ¿No? Repetir. Hay que, miren, repetir.
Y aquí es Enfatizar. enfatizar y repetir. Enfatizar. Sí. Es decir, ya, vamos a comunicarnos. Cuando te hagan así es como, debo enfatizar. ¿No? Bueno, ¿qué tal Hebreos? Bueno, sí, su gran misericordia. Imagínense, hermanos, en un mundo caído y tan loco, leemos esto y el Espíritu Santo, por medio de repetir, nos da una seguridad y concluimos con mucha fe y decimos, ¿por qué me da tanta fe? Es que se repite y nos da el tema del Salmo. Qué bonito. ¿Qué tal? ¿En dónde aparece el llamado, cómo se le llama? El salón de la fama de la fe. Hebreos 11. Hebreos Hebreos 12. 11, ¿no? Ok. 11, 12, Hebreos perdón. 11. Perdón. 11, sí. 11, ¿no? El famoso Hebreos 11, que le han puesto el salón de los famosos, el salón de la fe. ¿Y por qué será que tiene ese nombre? Porque habla de lo que hicieron ellos por fe. Así es, porque la palabra por fe se repite. Eso de la misericordia se quedó grabado, ¿verdad? Ahora sí, miren, por fe, Moisés, por fe, Abraham, por fe. Y tú dices, eso es, esa repetición nos hace entender que, como bien nos decías acá, ese capítulo habla de lo que ha hecho estos grandes héroes de la fe, grandes héroes de la fe que se tropezaban como tú y yo, que tenían debilidades como tú y yo, pero es por fe, hermanos. Y el colmo sería que termináramos de leer el capítulo 11 de Hebreos y no entendiéramos, ¿verdad? Que se trata de fe, que el cristianismo se trata de fe, que nuestra salvación se trata de fe, que nuestra justificación se trata de fe, que la vida cristiana se trata de fe, de creer completamente en las promesas, en la obra, en la persona de Cristo. Entonces es hermoso. ¿Y cómo sacar estas conclusiones? Porque se repite, ¿no? Pero miren, aquí hay otro ejemplo que, mira, aparece 18 veces por fe. Oye, gracias, y así, en un capítulo 18 veces por fe, ya, me tiene que quedar claro la enseñanza del Espíritu Santo. Aquí, primera de Corintios 15, 12, 28, ¿quién se atreve a leer esta sección en voz alta, por favor? Adelante. El yo primero. Pues yo. Sí. Dice, pero si es proclamado que Cristo ha sido resucitado de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, vana es entonces nuestra proclamación y vana vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos contra Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que los muertos no han resucitado. Porque si los muertos no han resucitado, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados, y también los que durmieron en Cristo perecieron. Si solo para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Wow, muchas gracias. Pues impresionante, ¿no? Aquí el sí va a enfatizar el hecho de condición, ¿no? Sí es una condición. Ya lo veíamos aquella vez, ¿no? Pórtate bien, si no, no te dejo salir, ¿no? Entonces, sí es una condición. Y enfatiza el hecho, todos queremos estas condiciones. Y todas estas condiciones se pueden a través de la resurrección. Y sí, Por eso traje de este tema porque me invité el día y mañana le hago el de Abel.
antes de enterarnos de lo que no, ya, justo a tiempo. Entonces, fíjense, hermanos, lo importante de la resurrección, pero si es proclamado que Cristo ha resucitado de los muertos, como dicen algunos que no hay resurrección, a ese sí le da un énfasis, un entendimiento. Y si Cristo no ha sido resucitado, olvídate ya tu fe. Y aquella, capítulo 11 de Hebreo, olvídate, ya no hay salón de la fama ni esperanza ni nada, porque no hay fe. Porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra proclamación y nuestra fe. Ese sí le da una comprensión a este texto muy serio, porque es una condición. Y si es que los muertos no son resucitados, wow. Y mira, hermanos, a veces decimos, bueno, ya descubrí, el sí se repite, sí, pero a veces la resurrección de los muertos es un tema ahí casi tabú, que no lo tratamos, no vamos a él, no está puesta nuestra esperanza en ello. Y es tan importante entender la resurrección de los muertos, entender la resurrección de Cristo, ¿verdad? Lo importante y el énfasis de entender Cristo resucitó. Por lo tanto, Cristo venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado y vamos a resucitar con él. Y esto es mucho por el sí, por entender esa condición, ¿no? Entonces, y fíjense después, sigue el versículo 20, 7 veces se repite sí. Y en el siguiente versículo, en los siguientes versículos, ¿quién lo puede leer, por favor? Yo. Así es. Pero ahora, Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen, porque así como la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en el Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que las está exceptuando. Claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Excelente, muchas gracias, Ansa. Pues miren, el pero y el por qué le dan al siguiente, a los pasados sí, sentido, ¿no? A los 7 sí de la anterior sección, los peros y por qué, ahí está las condiciones, ¿no? Y entonces ese pero, fíjense, es tan importante esas repeticiones, hermanos, que puedes hacer toda una teología de ello y te va a ayudar en tu vida. Porque, y es un ejercicio que escuché de alguno de los maestros de la iglesia ya hace mucho tiempo y no recuerdo quién. Pero él decía, hagan una lista, en una hoja, pongan una línea vertical. Del lado derecho, pon todas tus pruebas, todas tus necesidades, ¿no? Pues estoy teniendo mucha ansiedad, ¿no? Estoy preocupado por el dinero, vas a decir, se está aquí, proyectando Oscar, ¿no? Pero son las constantes necesidades que aparecen, ¿no? ¿Qué más podemos poner en la línea izquierda? ¿Qué otra necesidad se les ocurre para que no vaya a ser que sí me esté proyectando? Salud, Salud, ¿verdad? Estoy con la salud mal. Ok, ¿qué más? los solteros, una pareja. Ok, los solteros, una pareja, ¿verdad? Ok, una Ya, más. el carro. Trabajo. Inseguridad. Inseguridad, trabajo. Ok, Los papás, los hijos. ok, pues ahí están, ¿no? Toda esa lista. Y entonces pones un pero.
en la línea horizontal, pero vertical, es la línea vertical, claro, vertical porque divide. Ahora el pero, y si yo puse primero ansiedad, le voy a poner pero y la escritura que va a abordar la ansiedad. Y yo me acuerdo que Jesús le dice a sus discípulos, no os preocupéis, no estar ansiosos, ¿no? Yo he vencido al mundo, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas, no os angustiéis. Mira, las grandes promesas de Jesús, pero el pero me arroja a esas grandes promesas. Después era ansiedad pero Mateo 6, ¿no? Creo que la misma, ¿no? Ansiedad. Y Mateo 6 dice que ¿de qué están preocupados, no? ¿De qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Acaso Dios no vistió a qué? ¿A las flores de colores que ni Salomón? ¿Acaso no le he dado comer a quién? ¿A los pajarillos? ¿Cómo no te va a dar a ti que te ama y que sabe tus necesidades? Mira, entonces está el pero, mi necesidad, pero. Y lo vemos aquí, Pablo lo utilizaba de esa manera, ¿no? La familia, nos decía Sandra que tuvieron una clase ayer, ¿verdad? Sobre la novia que es la iglesia de Cristo. Bueno, oye, una pareja, pero yo ya estoy completo en Cristo, pero la iglesia es la novia de Jesús, es una relación de amor, es una relación que nos quiere presentar puros, puras, sin mancha, limpia. Así Jesús quiere presentar a la iglesia. Qué especial, me ama Jesús, estoy completo con él. Ya me dará o no me dará una pareja, estoy completo. Entonces, sí me explico cómo funciona ese pero, lo utiliza Pablo y será un buen ejercicio para ustedes, mis queridos hermanos, pero ya no sé si dejarles ejercicios porque los va a tener, ¿cierto? Bueno, y ahorita vemos la siguiente y creo que es la última, y tiene que ver con que se repiten personajes. Fíjense, Bernabé se aplica, hermanos, porque no solo se repiten frases, términos, se repiten personas. Bernabé es un ejemplo. En verdad no sabemos mucho de Bernabé, pero nos dice en Hechos 4:36, ¿quién lo puede leer, por favor? Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, chipriota de nacimiento. Así es. Pues mira, por lo menos ya sabemos que Bernabé no se llama Bernabé, se llama José. Pero ¿quién le cambió el nombre a Bernabé? Los apóstoles. Los Por los apóstoles. apóstoles. A los apóstoles, Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Pero el pobrecito nació chipriota. No, no es cierto. No, es de Chipre, ¿no? Es decir, no es que haya nacido así con una enfermedad. Mal chiste, ¿no? Entonces, pero, y Saulo, entonces Bernabé era alguien que es hijo de consolación, está consolando a todo el mundo. Y lo ve Saulo en Hechos 9:27. ¿Quién lo puede leer, por favor? Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y que éste le había hablado y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Muy bien, pues la verdad es que Pablo sí lo tenía cerca y una bendición, porque Bernabé era alguien que consolaba y pues iba a consolar a Pablo, a Saulo, hijo de consolación le pusieron, pero también a los creyentes en Antioquía, ¿verdad? Hechos 11, 22, 23, ¿quién lo puede leer, por favor? Y la palabra adelante, adelante. Y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó
y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón. Excelente, ¿no? Entonces, hay problemas por acá, se siente fulanito así. ¿Saben qué? Hay que mandar a quien le hemos puesto hijo de consolación. Y era el hermano dispuesto a consolar, a llevar a cabo ese ministerio tan hermoso que es la consolación. Y entonces se repite ese personaje y cada aspecto que nos arroja de ese personaje hay un énfasis, por eso se repite. Y recuerdan aquel Pablo con Marco, ¿no? Con Juan Marcos, que fue duro. ¿Quién estaba ahí en medio? Bernabé, que se lleva a Marco. Dice, ok, ya yo me lo llevo, ¿no? ¿Te quieres ir con él? Porque te dejó tirado, yo me lo llevo, soy hijo de consolación, ¿no? Ustedes me pusieron así, ¿no? Entonces, vemos que se repite ese nombre y tiene un sentido. Cuando ustedes se acerquen a las Escrituras, hay que saber qué buscar, hermanos, porque eso nos va a ayudar a encontrar en las Escrituras esas joyas que estamos buscando. Entonces, el pulgar, ¿qué buscar de las Escrituras? ¿Qué es? Énfasis. Enfatizar. Enfatizar, énfasis. Todo lo que el Espíritu Santo hace un énfasis de varias maneras, ¿no? Y después es Repetida. repetidas, ¿no? Palabras repetidas, conceptos, personas. Entonces, eso es una manera. Y el resto, las otras 4, las vamos a ver la siguiente semana, que ya estamos ahí a punto de finalizar. Pero si ustedes, hermanos, no tienen la oportunidad, la ocasión de estudiar en un seminario, y dices, es que no te preocupes. Que tú seas un gran observador te va a llevar, hermanos, a disfrutar el cristianismo, a disfrutar las promesas de Dios, a disfrutar las verdades absolutas, y solo es observar qué dice el texto, haciendo las preguntas de observación, y qué buscar cuando abrimos la Biblia, que ya hemos visto 2. Y si se te olvidan, ve la mano y a ver si te acuerdas de pulgar. Siguiente. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos? ¿Algún comentario también de la tarea de la semana pasada que quieras nutrir y concluir con eso esta noche? Si tú quieres compartir, te da ese temor, aprieta, lánzate al ruedo, ¿no? Y si no es el caso, bueno, pues también, vale. El capítulo 5. ¿Alguien gusta compartir algo de lo que vimos ahorita o de su estudio? Sergio, por favor. Bueno, entonces, con respecto a lo que estábamos viendo de enfatizar, y con respecto al capítulo 5, podríamos, o bueno, no todo el capítulo 5, sino yo pienso que lo que estamos viendo de la carta de Juan, lo que creo que enfatiza es el amor, es el amor de Dios. Y sí creo que, pues, lo que he visto es que enfatizamos y se repite constantemente cómo es el amor, cómo podemos estar seguros que amamos a Dios, cómo podemos estar seguros que amamos a los hermanos, cómo podemos estar seguros, obviamente, que amamos a nuestras familias. Pero pienso que en la carta de Juan, por eso pienso que antes no sabía, o sea, bueno, más o menos me daba la impresión porque lo leía, ¿no? Pero ahora puedo estar seguro porque hemos estado leyendo, lo he estado leyendo, y porque repetidamente la palabra amor, como amar y todo eso, se repite muchísimas veces en la carta de Juan, ¿no? Es ¿por qué amáramos a Dios? ¿Cómo lo llegamos a amar? ¿Cómo sabemos que es por medio cómo sabemos que sí estamos amando a Dios? Exacto. Muy bien. Ya tienes un bosquejo para un devocional, para una clase, un devocional familiar, ¿verdad? Lo vas puliendo. Pero algo que dijiste, ahora yo pienso, no, estoy seguro. ¿Por qué estás seguro? Por observación. Ya era como el capítulo 5, ¿de qué habla? Me acuerdo. Era como que dice,
no, todas estas enseñanzas sí nos ayudan a, sí lo notaste, ¿verdad, Sergio? Sí, Te ayudan a sí, tener claro. más claridad, el tema surge, ¿no? Los matices del tema surgen de forma natural. Entonces, eso es muy, muy, muy hermoso, ¿no? École, qué bonito. Muy bien, ¿quién fue primero? ¿Carito? Mi esposa, ¿no? Y después Martín. Sí, estaba pensando en esto que nos comentas de enfatizar, de palabras que se repiten, en Primera de Juan. Y para mí, en Primera de Juan, algo que me ha marcado es que dice, y sabemos. O sea, Primera de Juan nos está diciendo una y otra vez certezas que debe conocer el cristiano. Sabemos, o sea, la audiencia es a los cristianos. ¿Qué sabemos? Y me encanta porque si buscamos el sabemos, el conocemos, o sea, está constantemente. Y aunado a lo que dice nuestro hermano, es cierto, ¿qué sabemos del amor? ¿Qué sabemos del amor de Dios? ¿Qué sabemos del amor a los hermanos? ¿Y qué sabemos de esta comunión, ¿no? Vertical y esta comunión horizontal, ¿no? Y lo va desglosando en los 5 capítulos. Y me encanta porque sí, dijo nuestro hermano, ahora ya sé, o sea, lo tengo así muy con certeza, exactamente, ¿qué creo? ¿Y qué es? Es cierto, Primera de Juan tiene ese propósito. Uno de sus propósitos es, bueno, Juan era, como lo vimos en Juan 20, 30, 31, para que crean en el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida. Y Primera de Juan es para ustedes creyentes sepan que ya tienen la vida eterna. Está muy interesante, ¿no? Sabemos. Y hay varias, es un buen ejercicio que hice y que pueden hacer en contar todos los sabemos. ¿Qué sabemos? O sea, ¿qué asume Juan que yo sé como creyente? Que me incluye, ¿no? Él lo sabe. ¿Quién es ese sabemos? Nosotros, los creyentes. Y eso está muy hermoso. Gracias. Excelente, Carito. Muy bien, muy bien. Hasta Martín ya bajó su mano. Aquí estoy, Muy bien. buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo lo que vi en la tarea es que dice, encuentra una verdad que creer, y es el creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Y si hay una promesa que reclamar, en el versículo 11 dice, Él nos ha dado vida eterna, y creemos que esta vida eterna, creemos que esa vida eterna si creemos en el Hijo de Dios, en Jesucristo. O sea, y aún más adelante, dice, un amor que entregar a Dios, amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Un área que entregar a Dios, y un peligro o error que existe. Bueno, nuestra oración de pedir conforme a su voluntad, creer en Dios, pero obedeciendo sus mandamientos. Y me da una duda del pecado de muerte, o sea, no sé si se refiere a el no creer en Cristo, porque leía que en la carta de Juan se hacía, pues, bueno, leí algo de historia de que estaban contra doctrinas, que decían que no, que Cristo, no era humano, no fue humano. Los Pero gnósticos. sí, sí, y habían hermanos que no creían en Jesús, o sea, que creían en otras filosofías. Y por ello, pues, yo me preguntaba si cuál era el pecado de muerte, o sea, cuáles es el pecado de muerte, porque dice que, Dios perdona los pecados, pero dice que hay pecado de muerte. No, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Y qué? ¿Te ayudó a abordar así las escrituras, Martín? ¿Qué piensas de esta manera de hacernos preguntas? Pues sí me inquietó, o sea, me hizo así, pues, que debo tener más humildad y obedecer,
lo que Dios quiere para mi vida, o sea, tener mucha humildad y creerle que Él me ha elegido, creerle que Dios me ama, que tengo vida eterna, o sea, que tengo sus promesas en mi vida. O sea, aún el sentirme completo, o sea, como soltero, sentirme completo como cristiano, o sea, Sí. me ha hecho sentir así, pues bien, o sea, me ayuda también, o sea, aún a seguir luchando en mis batallas así de cada día. Ujú. Sí, o sea, Excelente. Sí, no, muchas magnífico. gracias. No, Muchas gracias, gracias. Martín. Pues mira, tengo este capítulo subrayado rápido, palabras que se repiten en todo el libro y también en el capítulo 5. No me había dado cuenta. Nacido, ama, ama, conocemos, amamos, amamos, guardamos, mandamientos, guardaremos, mandamientos, mandamientos, mundo, vencido, vencer, espíritu, espíritu, verdad, cree, testimonio, cree, creído, testimonio, testimonio, vida, vida, creéis, creáis, vida eterna, oye, muerte, muerte, pecado, 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 nacidos, engendrado, maligno, maligno, mundo, vida. Es decir, el tema de vida como de muerte son temas muy constantes. Maligno, Dios, el mundo, el espíritu. ¿Qué nos arroja con estas palabras que se repiten? Que Juan, en toda su epístola, utiliza grandes contrastes, ¿no? Así, vemos contrastes tremendos en toda la epístola de Juan. Entonces, muy bien. ¿Quién seguía? ¿Quién fue, Joel o Adán primero? Y Aranzazú. Según la Biblia, primero Adán. Ah, ok. Adán, Joel y Aranzazú. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Adán. Pues primero que nada, agradecerte por todo este taller que nos has enseñado. Bueno, a mí la verdad sí me hace ver de un punto de vista muy diferente las escrituras y más que nada, pues esta parte, ¿no? De hacernos preguntas, o sea, de hacerle preguntas al texto, de preguntarnos a nosotros mismos y como hablábamos en todo el curso, de que cada pregunta o cada versículo nos va llevando a más preguntas, o sea, si vamos excavando más a fondo, aprendemos, tenemos un panorama mucho más claro de lo que nos transmite la primera epístola de Juan. Y algo que me quedó muy claro en el capítulo 5 que lo estuve leyendo y dice que vivamos en la fe, pero a mí me quedó muy claro en el capítulo 12 que dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y pues es un capítulo que desde que lo leo, pues sí, te pone a pensar luego lo que te transmite, porque realmente es verdad lo que dice el capítulo 12 que si no tengo a Jesús en mi vida, pues realmente estoy muerto. O sea, yo en el mundo no sería un cero más a la izquierda, como dice. Pero si tengo el amor de Dios, si tengo el amor de Jesús, si te lo tengo todo, pues es realmente que lo tengo, pues lo tenemos todo. O sea, con Dios y con Jesús tenemos todo lo que no podamos conseguir en el mundo. Entonces, sí me ayuda mucho y pues lo que yo me llevo es aprender más de las escrituras, el leer más a fondo, el hacerle preguntas al texto, el hacer estas 6 preguntas que son de mucha ayuda para muchos que leemos la Biblia y no tenemos claro el panorama, ¿verdad? Que nos deja. Muy bien, Adán. Y ahora te pregunto en el versículo 11. ¿Se lo puedes leer de nuevo? En el 11 Sí. dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Muy bien. ¿La vida eterna es algo que se te va a dar? Sí. Fíjate en el tiempo en que está, ¿no? Observador, observa. ¿La vida eterna es algo que vas a tener en un futuro? Ah, no, la vida eterna ya la tengo. ¿Ya la tienes? Porque el Espíritu Santo, que es eterno, habita en el creyente.
Porque esa vida eterna está en quién? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Me explico? Es decir, nosotros caminamos como ya tendremos alguna vez la vida eterna, pero estos versículos no nos enfocan para allá, nos enfocan en una garantía el día de hoy. Hoy tenemos vida eterna. Los creyentes hoy tienen vida eterna. Y después en el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, ya tenemos esa vida, ya tenemos la vida de Cristo, ya tenemos al Espíritu Santo y ya tenemos la eternidad nosotros, hermanos. Y eso son promesas que cuando vamos leyendo y meditando, como bien dice Adán, ¿no? Todo lo que provoca en nuestra fe. No, muy bien. Lo puedes ver en cómo está conjugado el verbo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Es un antepresente, ¿no? Es un presente continuo, ¿no? No es nos dará vida eterna, nos ha dado vida eterna. Esto está muy grande, por eso son esas certezas, ¿no? Eso es muy hermoso. Y el versículo que tú acabas de decir, el verso 12, tiene vida, nos remite al capítulo 1, ¿no? Jesús, el verbo de vida. Fuera de Jesús no hay vida. Sí. Exacto, muy lindo. Joel y Ansazú y concluimos. Y Elvia al último. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha y tal vez se esté cortando, pero dinos, Joel. Sí, perdón, bueno, ya creo que es más que evidente ahí la pregunta, porque pues también igual toqué, más me llegó ese punto, el versículo 11, en donde trata y este es el testimonio que Dios ha dado, Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo, ¿verdad? Ya, el que tiene al Hijo, pues tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Pues Así es. este versículo, estos dos versículos son muy claros, ¿verdad? Y me remontan mucho al versículo 20, que dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es vida eterna. Así es. Es increíble cómo asocia al Hijo, ¿verdad? A Jesucristo. Por medio de Él nosotros ahora tenemos comunión con el Padre, porque primero aceptamos a Cristo en nuestras vidas, nuestro corazón, para poder llegar a conocerle al Dios verdadero. La comunión que tuvimos con el Hijo al recibir ahora sí el Espíritu Santo y conocer, ¿verdad? Por medio de Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos vida eterna. Desde ese momento tenemos vida eterna, ¿verdad? Y por eso tenemos la comunión con Dios. Pero sí dice el 21, y yo creo que eso es bien importante, porque dice, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. En la verdad es que esta escritura también me llega mucho, porque cualquier cosa de este mundo que tome el lugar de Dios en mi corazón, pues inmediatamente yo me separo. No es que se apague, o sea, no es que se aleje, o más bien se corte esa relación con Dios, sino más bien mi espíritu se apaga si yo estoy fuera o más bien otra cosa de este mundo está ocupando el lugar de Dios en mi corazón, ¿verdad? Tengo que yo siempre llevar ese amor y esa comunión con Dios, que es en unidad, ¿verdad? En las
ahora sí que las tres divinas personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muchas otras doctrinas no las ven así, o sea, no, ellos ven más a Dios, pero es la importancia aquí del Hijo, del Espíritu Santo y de Dios Padre, ¿verdad? Todo eso en comunión, en unidad, que es la Trinidad, pues nos lleva ahora a tener esa relación profunda con Dios y ahora Él ocupa ese lugar en nuestra corazón. Por eso amamos también a nuestros hermanos, porque ellos también recibieron ese mismo amor y tienen esa misma unidad en el Padre, ¿verdad? Somos ese mismo cuerpo, somos ahora sí que la novia de Cristo, tantas cosas que podemos ver aquí, pero pues sí, lo que más me impresiona es esto, ¿verdad? Y ahora vivimos en comunión con Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo. O sea, no soltemos a Cristo. Cristo en nuestras vidas es el puente, es el que nos dio el acceso ahora sí al Padre, ¿verdad? Y conocemos al Padre por medio de Cristo. Entonces es impresionante este pasaje, bueno, este capítulo 5, porque nos habla precisamente de la fe en el Hijo de Dios, de la fe en Cristo, y es por eso que nosotros ahora estamos en comunión con el Padre. Oh, excelente, claro. Mira, confirma la eternidad que ya nos pertenece, confirma la Trinidad, porque ahora en las redes, ustedes están en contacto con ellas y hay completamente herejías que se han tratado siglos y siglos atrás, no son nuevas, ¿no? De negar la Trinidad. Pero un estudio bíblico es abrumador la Trinidad en las Escrituras. A pesar de que ese término, Trinidad, no aparezca en las Escrituras, el hecho de un Dios en tres personas diferentes es abrumador, ¿no? Pero mira lo que dijiste en el versículo 21. La Biblia que utilizas es una Biblia más explicativa, ¿no? Más dinámica su traducción. Porque aquí en la Reina Valera dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Es decir, cualquier cosa que ocupe un lugar de preeminencia en tu corazón es tu ídolo. ¡Wow! Pero es que en el trono debe estar Jesús. En nuestras vidas, el trono lo ocupa Jesús. No lo ocupan ni nuestros hijos, ni nuestra esposa, ni nuestro trabajo, ni nuestras posesiones, ni nuestro ministerio, nada. El lugar del trono en nuestra vida debe ser Cristo. El resto es idolatría, ¿no? Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Aranzazú, por favor. Buenas noches una vez más a todos. Igual, muchísimas gracias. Cada vez nos enamoramos más de cómo abordar las escrituras, de cómo entrar y poder ser guiados a través de cómo cuestionar o cómo leer repetidamente, bueno, observativamente, repetidamente. Eh, eh, Está siendo increíble, la verdad está siendo algo que agradecemos, yo agradezco mucho este curso y la verdad no quisiera que se acabara y es honesto, no quisiera que se acabara. Yo pensé que iba a durar más, pero está muy bien, está muy bien. Lo que yo necesito es practicar y para adelante eso sí no tiene que acabar. Pero Sí, bueno, exactamente. Exactamente, porque, independiente, perdón, es que lo que bien dice Aranzazú, ¿verdad? Porque quisiera que esto siguiera, pero es que lo importante es practicar, porque de nada sirve si no practicamos. Y entonces viene esa etapa, ¿no? El que caminen ustedes con las herramientas, ¿no? Pero perdón por la interrupción, Aranzazú, porque después se me olvida. no, gracias. Y yo tengo una súper duda, ¿eh? Yo, perdón, no sé si lo leí bien, si lo estoy entendiendo bien, como yo lo estoy entendiendo, por favor, sí, suplico, me ayuden. Me causa mucho, hace años una persona me preguntaba acerca de esto, pero la verdad, con toda honestidad, no supe contestar. Dice,
Ay, perdone, es donde dice que oremos por el pecado de los hermanos, pero no oremos por uno en específico porque lleva a la muerte. Hay hermanos que como llevan a la muerte, debemos orar. El capítulo 5 versículo 16 y 17. Dice, hay hermanos que cometen pecados que no llevan a la muerte. Debemos orar por ellos para que Dios les dé la vida. Pero solo si se trata de pecados que no llevan a la muerte. En cambio, no mando rogar por quien comete el pecado que lleva a la muerte. Entonces ahí mi gran duda, no sé si sí me escucharon. Sí. Ahí mi gran duda es, para mí, la contestación, conforme a lo que se está tratando, en todo momento está tratando de la fe en quién es Cristo, que es ese Mesías que viene de Dios, que se hace humano, que muere en la cruz, que resucita y que es el Cristo, que es el Señor, ¿no? Entonces quiero pensar que conforme a lo que se dice, que los hermanos por los quienes se ora que están pecando, pues están pecando de cualquier otra cosa, ¿no? Menos de falta de fe en quién es Cristo. Y quiero pensar que quienes están en muerte, no orar por aquellos que están en pecado de muerte, son aquellos que han dejado de concebir a Cristo como a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el encarnado, como el 100% Dios y 100% hombre, como el que nos salva, nos restaura, etcétera, ¿no? Como el que resucitó. Esa es mi contestación, pero no sé si estoy bien. Sí, ajá, y todo incluso. Ok. Contra el Sí, espíritu. versículo 16, ¿verdad? Y si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no sea para muerte, caray, entonces viene ahí la pregunta, ¿no? Ay, ¿cuál es el fruto del pecado? La muerte espiritual. Sí, la muerte La espiritual. muerte espiritual, la muerte física, ok. ¿Y si un creyente comete pecado? ¿Y si uno peca? Si creemos en Cristo, si nos arrepentimos, tenemos a Cristo como Salvador, como restaurador, nos perdona y Dios ve a través de él, ve a Cristo en lugar de nuestro pecado. Cristo es el pago por nuestros pecados. Ok, vámonos con calma. ¿Qué dice el capítulo 2 de Juan? El comienzo del capítulo 2. ¿Y si pecamos? ¿Recuerdan? Abogado tenemos en Cristo. Tenemos abogado en Cristo. El pecado da como fruto muerte, pero en el creyente, hermanos, porque vamos a pecar, porque la Biblia sabe que vamos a pecar, no que vamos a vivir en el pecado, que vamos a pecar, tenemos a alguien que nos defiende, que nos acompaña y que nos levanta, que es Cristo. Pues hay que orar, porque todos pecamos y necesitamos entender lo maravilloso de tener el Paráclitos, que es Cristo. Hay que pedir, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado para muerte. Lo que me viene aquí es que Jesús habla en Marcos 3:29, que era, y también en Mateo, ¿a quién le atribuían el poder de Cristo? A Belcebú. Hasta ahí yo me queda claro que negar el poder de Cristo como el poder del Espíritu Santo es algo imperdonable, ¿verdad? Entonces yo tendría que, si se tiene que estudiar esto, hacer un estudio hermenéutico de esta parte, pero ya tengo ahí varios asuntos, ¿no? El creyente sí peca, ¿ok? Porque me lo dice Juan 1, Juan 2, pero también dice que en el capítulo 1 dice que hay que arrepentir, confesar, Él nos perdona, que tenemos un abogado. Entonces me queda claro que seguiremos orando. Oren por sus líderes, hermanos. Los líderes oramos por la iglesia, la iglesia ora por otros hermanos, nosotros oramos también por otras congregaciones y otros líderes, entonces necesitamos en eso. Pero hay personas que niegan a Cristo, ¿no? Y a veces queremos, bueno, no, hay que estudiar eso para no añadirle más El aspectos. contexto nos va a arrojar mucho el contexto, o sea, esos versículos están en un contexto de todo ese capítulo 5 que nos habla un poco Martín.
Y sí tiene que ver con lo que ya nos está advirtiendo de apostasía esta carta. Sí tiene que ver, si te das cuenta, con todas estas cosas que te advierte que estaba pasando en la audiencia. Eso es importante. Entonces, sería cuestión de que lo sigamos estando estudiando para que lo expliquemos de acuerdo al contexto de esta carta. ¿Por qué lo pone ahí después de que está hablando de esta vida eterna, de este creer en Cristo, de esta fe en Cristo? Porque la apostasía tiene que ver con rechazar a Cristo, ¿no? Sí, por eso es muy profundo, ¿no? A uno que decíamos de cuando dejamos de pensar en Cristo y pensando en lo que nos decía Joel, pues terminamos pensando puras tonterías. ¿No pasa? ¿No pasa eso? ¿No? Hemos visto personas que a lo mejor han dejado la fe, porque dejar la fe es rechazar a Cristo. O sea, no va solamente, o sea, es muy fuerte, es muy profundo, ¿verdad? Y bueno, y ahí también habla previo del anticristo y que son de los que salen de nosotros, de los creyentes salen, ¿no? De los que nunca fueron. O sea, el contexto hay que verlo, ¿verdad? Y bueno, quería decirles esto porque en segunda de Juan, segunda de Juan, verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tiene que ver con esto, ¿no? También hablando de Juan, y cómo es tan importante sí tener este énfasis en Cristo, como que hay esperanza en Cristo, ¿no? Pero cuando rechazamos esto, no hay más, para hacerlo. Y la otra rápido que les quería decir que ha sido muy buena en ese sentido es segunda de Corintios 11, que tiene que ver con esto, con esta centralidad de Cristo que nos está hablando primera de Juan, estas certezas. Segunda de Corintios 11, y que creo que también ayuda, 11:3, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No? O sea, qué profundo, ¿cómo nos podemos extraviar de quitar nuestra mirada de Cristo? O sea, eso es como que lo más grave, ¿no? Es muy profundo. Por eso cierra la carta diciendo lo de los ídolos, porque es algo que vas a poner en vez de Cristo. Y es una seducción. Exactamente. Entonces, es en el contexto esto de pecado de muerte, verlo, lo podremos como que dejarlo de tarea, leerlo más cada uno de nosotros y lo podemos ver, pero sí sobre todo en el contexto. Sí, aparte, a ver, los anticristos, ¿no? Ahí hablaban de los anticristos y del anticristo. ¿Y de dónde salen ellos? Salen de nosotros. De nosotros, de la iglesia, de los creyentes. Bueno, miren, sí. Que se infiltren falsas enseñanzas no es nada gratis, hermanos, es muy serio. Creer filosofías erradas, hermanos, en verdad es muy serio. Son ídolos también que se levantan en el corazón. Entonces, eso platicábamos Oscar y yo, ¿no? ¿Andrés? De amor, de cómo cuando dejamos de pensar en Cristo, sí terminamos pensando tontería. O sea, sí es. Y pasa en el creyente, o sea, cuando dejas de poner tu mirada en él, ¿no? Sí, exacto, porque miren, hermanos, nosotros que creemos en Dios, somos fieles a Él, pecamos. Y decimos, ay, ¿habrá pecado de pecado de muerte? No, tranquilos, no es así tampoco. No estamos ahí, ay, pequé de muerte, no. Y aunque sea muy grave tu pecado, confiesa, Jesús es fiel y Jesús perdona. Entonces, también ahí tranquilos. Pero cuando dejamos de creer en Cristo y nos apartamos nuestra mirada de Cristo y cuidado, y después entran filosofías cerradas como estaba pasando a Juan en este escrito, en la iglesia
que esta carta está dirigida, no a Juan, pues cuidado, ¿verdad? Porque a veces hace más daño una falsa creencia que el pecado en el creyente. Y no que peque el creyente como que viva así, no. Si tú pecas y te sientes fatal, Dios es bueno. Te arrepientes, confiesas, te arrepientes y Dios por su sangre te perdona. Abogado. Es un abogado. Pero mira, una falsa creencia de Cristo, una visión errada de Dios, esa sí te lleva a separarte, ¿no? A ver, entonces ahí sí cuidado. Y pues terminamos con Elvia, por favor. Y Elvia, y sí, ¿verdad? Sí, nada más muchas gracias. Quería comentar respecto a la actividad de leer pensativamente y repetidamente y leer en diferentes versiones. Sí. Ha sido de gran ayuda porque yo empecé a hacer este taller con lenguaje actual, porque para mí, como estás en un taller y de estudiar, pues era más fácil para mí. Pero ahorita que leí para esta actividad de las dos versiones, que Reina Valera y esta, sí noté diferencia. Y, por ejemplo, algo que no se menciona en lenguaje actual es que los testigos en el cielo, en el versículo, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en la Biblia, lenguaje actual, no venía. Entonces, cuando yo leí Reina Valera, fue de que, wow, o sea, sientes que el cerebro te explota, ¿no? De que cómo y qué, y salen muchas verdades y muchas revelaciones. Y me gustó mucho esta parte en el que te vuelve a decir que Dios no miente, ¿verdad? Y que el Espíritu es verdad. Y a veces cuando uno tiene debilidad espiritual o que por las circunstancias, uno puede entristecerse, ¿verdad? De esta manera espiritual. Y ver esto que Dios te dice y que yo soy verdad y que no miento y que Dios testifica, o sea, y también la importancia de que nosotros le creamos a Dios, ¿verdad? Y no a los hombres, porque aquí mismo decía, es que valoramos el testimonio del hombre, pero debemos de valorar más el de Dios. Que Sí. como decía ahorita, lo de que Dios sea el que esté en el trono, pues también es parte de esto. O sea, tienes que creerle primero a Dios. Si viene alguien a lo mejor a contarte pues una doctrina que no es correcta, pon a Dios por delante, que fue primero, Dios es primero. Sí. Bueno, nomás quería comentar eso de leer las versiones distintas, que ha sido muy bueno, la verdad. Qué bueno, Elvia, qué bueno, pues acércate más a esas versiones textuales. Y ese es un versículo que tiene un porqué, no aparece en unas versiones y en unas sí. Y eso te lo dejo de tarea, que lo estudies, porque son esos versículos controversiales que nos ayudan a tener convicciones y fe. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué se aparece? Entonces, ¿qué debo? ¿Creerlo o no creerlo? ¿Contradice o no contradice otras verdades? Es decir, debe haber un por qué no aparece en los manuscritos más antiguos y en los otros manuscritos que fueron más recientes, sí aparece ese versículo. Entonces, descubrirlo, todo ese versículo que puede ser controversial, te arroja fe, porque la inspiración, y ahí les voy a dejar esa tarea en un futuro, sobre la inspiración. Pero sí, tu tarea ahora será averiguar ese versículo, porque aparece en las versiones, en algunas versiones sí, y en la Reina Valera, que vienen de una traducción antigua, sí aparece. Eso es muy bueno. Y Aranzazú, pues tienes que investigar a qué se refiere el pecado de muerte y el pecado que no son de muerte, ¿no? Y entonces le vamos a pedir a Lupita que nos despida con una oración y yo voy a apagar la grabación. Gracias.